Buenas tardes, licenciado Cabezas. Un cordial saludo a la distinguida audiencia de la cadena Radial América. Un placer estar en estos micrófonos. Muy bien, doctor. Justamente la despenalización del aborto ha creado una serie de conceptos, de manifestaciones, especialmente los clérigos y más que todo también gente que está ligada también con asociaciones pro vida, han sido los primeros que han manifestado no esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional, pero de todas maneras hay grupos en los cuales defienden esta posición. Doctor, ¿cómo está esta situación? Bueno, lamentablemente el aborto no puede verse como una situación de clérigos versus feministas. Esto va mucho más allá. La defensa de la vida es algo que incumbe a todos, no solamente a los ministros de una determinada congregación religiosa. Pues algún momento todos podemos ser afectados o beneficiados en nuestros derechos, siempre y cuando pues sepamos respetar el ordenamiento jurídico del Estado. Y eso es lo que no ha ocurrido en el presente caso, como voy a exponer a continuación. Mire, la Corte Constitucional debe limitarse a hacer el rol que le corresponde. No puede la Corte Constitucional meterse a legislar, jugar a ser legisladores. Si a los señores jueces o pseudo jueces, porque no son tales en realidad, son personas que llegaron por medio de un proceso muy irregular, cuando estuvo pues en el poder el doctor Trujillo y descabezó la anterior corte. Ellos pues prácticamente, si les gusta legislar, debían presentarse de candidatos, conseguir el apoyo del pueblo e ir a la asamblea, que es donde se elaboran las leyes. Así tenemos pues que el artículo 132, numeral 2 de la Constitución otorga a la Asamblea la competencia para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. Es decir, tratándose de derecho penal sustantivo, es a la Asamblea Nacional a quien le correspondía analizar este asunto. Y efectivamente lo hizo, en el año 2019, si mal no recuerdo. En el año 2019 ya se planteó esta despenalización del aborto en casos de violación, incesto, estupro y malformaciones del feto. Sin embargo, pues la Asamblea Nacional rechazó esa propuesta, pues los representantes del pueblo no la consideraron pertinente. Ahora, pues, si los grupos feministas querían insistir, debían hacerlo ante la nueva Asamblea, porque el legislador tiene esa legitimidad democrática. No así los jueces no representan a nadie. A ver, en esta ocasión, al tener su pronunciamiento la Corte Constitucional, viene a sentirse un problema jurídico, legal, al momento, por ejemplo, esa decisión, para unos favorable, para otros, pues prácticamente seguirán luchando para que de esa manera se tome otro fallo de esa naturaleza. Bueno, sea lo que se ha hecho, es una arbitrariedad, un abuso, un atropello al Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática del Estado. Mire, hace un mes exactamente, bueno, casi un mes, algo más de un mes, ya fuimos a las urnas y creíamos que por eso estábamos viviendo en democracia. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que no hay tal democracia, porque aquí en este país lamentablemente 7 personas pueden imponer su criterio, su particular ideología por encima de la convicción de la mayoría de los ecuatorianos. La inmensa mayoría de los ecuatorianos defiende y respeta la vida y por lo tanto ha rechazado siempre la despenalización del aborto. Si se ha llamado a consultas populares por asuntos menos relevantes, ¿por qué no hacerlo en este caso? Eso pues debería haberse tomado en cuenta la posibilidad de una consulta popular, si tanta era la insistencia de los grupos abortistas. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque saben que en las urnas serían rechazadas esas propuestas de muerte. Usted lo manifiesta y es claro, la Asamblea es la única que puede cambiar, reformar o hacer leyes, ¿no es cierto? Así es. Guste o no le gusta a quien sea, ¿no es cierto? Las Así es. Cortes son las que tienen que hacer, aplicar la ley, ¿no es cierto? No ponerse a generar
discusiones de un tema que realmente sí viene a tener incidencia. A ver, lo que sí se ha podido escuchar, los grupos que Provida, más que todos los que están incidiendo a nivel país, estarían solicitándole al señor presidente de la República nuevo, sería así, el señor Guillermo Lasso, para que se pueda realizar una consulta popular. ¿Se puede realizar o tendrá que generar esta consulta popular desde la Asamblea Nacional? Sí tiene la potestad el presidente de la República de hacerlo, y ojalá lo haga. Ya ha anunciado que llamará a una consulta sobre la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. Si efectivamente convoca a consulta, ojalá también tome en cuenta este tema, que es muy delicado y que demanda pues que todos los ecuatorianos nos pronunciemos en las urnas. No 7 personas entre 4 paredes en sesiones que ni siquiera son públicas. Cuando se les pidió audiencia no la concedieron, negándose a escuchar los argumentos de los colectivos Provida. Pues ellos ya tenían pues un criterio formado, ellos han sido activistas a favor del aborto, gente como Daniela Salazar, como Ramiro Ávila, incluso han patrocinado, como cuando estuvieron en el libre ejercicio, a grupos abortistas. También pues han publicado libros, han publicado textos donde abiertamente defienden el aborto. Entonces, ¿cómo pueden ahora actuar como jueces los mismos que son parte interesada? Porque la lucha de ellos ha sido a favor del aborto. O sea, juez y parte, ¿no? Así es, o sea, así es. Ahí sí es donde no hay democracia y no hay... Por eso la justicia es ciega, ¿no? Debería ser una justicia ciega en cuanto pues a fijarse en el aspecto externo de los individuos o tal vez en el poder económico, sino solamente atenerse pues a mirar la Constitución, la ley y los tratados y convenios internacionales. Doctor, a ver, ese pronunciamiento que lo dio el señor presidente electo Guillermo Lasso, y que justamente sabiendo, y él dice yo acepto, más bien no es que acepte, sino que respeta las decisiones y serie de cuestiones, pero en sí deja abierto un panorama diferente a lo que los ecuatorianos querían saber, sabiendo que en días anteriores la esposa se pronunció no a una respuesta, a un fallo que vaya a ser en contra de las decisiones que ha tomado un pueblo ecuatoriano. De todas maneras, ¿esto qué provocó? O sea, provoca de que los ecuatorianos seamos un poco más tolerantes a los temas y que realmente en estos momentos, al solicitar una consulta popular, se la venga lo más rápido posible para que de esta manera tenga una decisión de un pueblo. Y más de eso, si se hace una consulta de esta naturaleza, 2 preguntas van ahí, ¿no? Se hace de esta pregunta y la mayoría del pueblo ecuatoriano se sí al aborto. Bueno, si la decisión fuera esa, tendríamos que respetarla, pero si el pueblo decidiera, y si la pregunta fuera planteada correctamente. Porque eso también es algo... Claro. Porque muchas de las veces siempre la pregunta deja abierta muchas cosas, ¿no? Que no se sabe ni por qué decir si sí o no. Y muchas de las veces confunde al ecuatoriano común y corriente, que muchas de las veces no le gustan estos temas, no le gustarán, pero el día de cuando va a la consulta simplemente toma una decisión de lo que le digan en ese instante los amigos, qué sé yo. Pero si el problema con una eventual consulta es que la pregunta debería ser calificada por la misma Corte, y esta Corte no nos da ninguna garantía. Por eso el problema es más complicado todavía. Yo creo que la solución definitiva es una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente. Así es, porque lamentablemente en la actual constitución a la Corte Constitucional se le dio un blindaje extremo. Estos señores no rinden cuentas ante nadie, no responden al pueblo, responden a mezquinos y protervos intereses. Y lamentablemente pues el resto de instituciones del Estado están atadas de manos y pies. Bueno fuera que aquí se tome el procedimiento que ya se hizo en El Salvador. Allá los magistrados constitucionales entorpecieron las medidas del Ejecutivo para controlar la pandemia. Aquí hicieron lo mismo, echaron abajo los estados de excepción, impidieron que se mantengan las medidas de bioseguridad. Y ahí están las consecuencias.
La curva de contagio subió exponencialmente, se colapsaron los hospitales, mucha gente murió, y ya cuando la situación estuvo salida de control, ahí recién recularon y vieron cómo era necesario pues un estado de excepción para mantener el control de la pandemia. A ver, muchas de las veces, y usted vio, pasando un poquito al tema de El Salvador, ¿no? Por ejemplo, el presidente tomó esta decisión, pero varios países se pronunciaron y dijeron no. O sea, ¿por qué el presidente lo dio así, de esta manera, y no estaban de acuerdo? Porque la democracia, o sea, la democracia juega un papel que se la utiliza de labios para afuera, yo la veo, ¿no? No una democracia que sea sostenible y que realmente el pueblo sea el que maneje la democracia, no los políticos que la manejen la democracia. No sé si estoy equivocado. No, de ninguna forma está en lo correcto. En El Salvador, pues lo que ocurrió fue democrático. El pueblo votó por los candidatos que respaldaban a Bukele, y esos legisladores ya en funciones acogieron el mandato popular, que era limpiar el Estado, que era poner las cosas en orden, deshacerse pues de la política tradicional que había dominado ese país y dar vía libre al proceso de cambio que está llevando a cabo Bukele. Ojalá pues acá el poder lo tuviera el pueblo. Es muy difícil en los actuales momentos deshacerse de esa corte constitucional tan nociva, tan nefasta para nuestro país. Lo que hay que hacer desde la sociedad civil es pues hacer presencia en la opinión pública. No podemos quedarnos callados, no podemos silenciarnos, porque esos señores pues se creen reyes, se creen monarcas, hacen y deshacen a su antojo lo que les viene en gana. El texto de la Constitución ya no es lo que está escrito, sino lo que a ellos quieren decir. Como muchas de las veces se manifestaba, la Constitución está hecha y no se la debe interpretar, sino ejecutar. A ver, los métodos para aplicar la Constitución las establece la misma Carta Magna. Cuando el texto es claro, simplemente se lo aplica. No se da lugar a ninguna interpretación. Recordemos, doctor, que muchas de las veces se dijo antes de ir a esa asamblea también para el cambio de la Constitución, porque nuestro país, para jugar ese tema de cuántas constituciones, nosotros somos hábiles, ¿no? Porque siempre lo permitimos que el pueblo ecuatoriano se pronuncie de acuerdo a nuestras satisfacciones, y así fue. Porque sí, una constitución para que pueda gobernar muchos años el correísmo, y de todas maneras mirarla la constitución. Y recordemos que antes se decía, es que tenía candados, ¿no? Y esos candados, o sea, se sigue todavía la constitución con esos famosos candados en los cuales muchas de las veces la interpretamos de acuerdo a... Bueno, o sea, más que candados que tenía la Constitución del 98, esta Constitución tiene verdaderas cerraduras. Pero vemos que ni las cerraduras funcionan cuando hay pues gente poderosa que le mete la mano. Ya pasó con el famoso matrimonio igualitario. O sea, es elemental de leer simplemente el texto que dice el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Pero se les antojó a esos pseudo jueces de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hicieron trizas con la Constitución y pusieron una sentencia yéndose por encima de la misma Carta Magna. Es decir, aquí no hay seguridad jurídica. Mañana, si se les antoja, los señores pueden venir y cambiarle de nombre al país, instaurar un sistema monárquico, dígase, si es que eso se les ocurriera. Y si la sociedad civil no pone freno a esos abusos, terminaremos pues siendo esclavos de una dictadura, de unos pseudo jueces que están pues dominando la Corte Constitucional. Doctor, yo quiero agradecerle por su pronunciamiento. En conclusión, ¿qué decirle a la ciudadanía? En conclusión, pues simplemente un llamado a organizarnos. Hay en la sociedad carchense muchos grupos pro vida, ligados o no a un determinado credo religioso. Ya es hora de no simplemente reunirnos para rezar y ya eso es todo. Debemos juntarnos los distintos grupos y emprender un activismo organizado en la sociedad civil. Eso es lo que ha hecho el movimiento feminista, influenciado y financiado por grupos extranjeros como Planned Parenthood,
que a lo largo y ancho del mundo y de América sobre todo promueven los abortos, porque para ellos es un gran negocio. Y entonces pues en la sociedad ecuatoriana han emprendido una campaña mediática, un framing. ¿Para qué? Para poner como carne de cañón el drama de las mujeres violadas. Nos han dicho que hay niñas que están presas por haber abortado. Eso es mentira, ninguna niña puede ir presa. Y si quedó embarazada ya no es niña, es adolescente. Simplemente nos tratan de confundir, nos tratan de engañar y de esa forma pues poniendo esta coartada, este pretexto, esta excusa de la violación, a hoy dan paso a una despenalización del aborto a diestra y siniestra. El día de mañana, cuando esa sentencia se publique en el registro oficial, si un fiscal quiere emprender el proceso penal para que se sancione a un aborto que no tenga nada que ver con violación, lamentablemente no se va a poder. ¿Por qué? Porque el médico abortero simplemente se lavará las manos diciendo que tal o cual mujer fue a su consulta y le dijo que había sido violada. O sea, me lavo las manos. Y simplemente esa mujer irá a una notaría, hará una declaración que cuesta $20 y con eso estará libre de toda culpa. Y si se trata pues de violaciones reales, esta sentencia al que beneficia es al violador. No es ningún avance en cuanto a derechos de mujeres. ¿Por qué? Porque el violador, abusando pues de su poder, de la dominación que ejerce sobre la víctima, podrá pues simplemente repetir el crimen una y otra vez, darle haciendo el papelito para que ya no haya ninguna responsabilidad penal. Habrá con el aborto borrado pues todo indicio del cometimiento de ese crimen y podrá repetirlo pues reiteradamente. Aumentará la impunidad en casos de violación. Entonces pues sobre todo a las mujeres, no se dejen engañar. No es que el aborto soluciona todo. El aborto en realidad viene a agravar las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque a más del trauma propio de la violación, vendrá un cargo de conciencia por haber asesinado pues a la criatura a través del aborto. Eso es lo que se conoce como el síndrome posaborto, que la ciencia lo ha descrito pues hasta la saciedad. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos convencer con esos cantos de sirena de que ahora el aborto soluciona las violaciones. No soluciona nada, más bien agrava el trastorno psicológico de la mujer y sobre todo pues viene a encubrir muchos de esas violaciones que ya no llegarán a conocimiento de las autoridades porque simplemente pues el producto, el cuerpo del delito habrá sido eliminado y ahí pues todo quedará a escondidas. Muchas gracias, doctor Jorge Játiva. Así que cuando usted crea conveniente y tengamos nuevas o noticias que tengamos que dar a conocer a la ciudadanía, está bien recibido en América FM Estéreo y en nuestra programación de información. Muchas gracias. Gracias igualmente.